Hoy damos inicio a la continuación del tema ¿Hay fecha para el retorno de Cristo? Es la parte número 29. Os garantizo que no va a ser la última, si Dios quiere, porque aún hay más temas por tratar. Pero os había dicho que el último vídeo que os mostramos iba a ser el último de una tanda de personas que están predicando realmente en el mismo sentido el mensaje final de si hay fecha para el retorno de Cristo. Y resulta que no va a ser el último, porque ha aparecido otro vídeo a tener en cuenta. Os podía estar mostrando vídeos de personas que son totalmente contrarias a esto, pero la verdad es que, sinceramente, creo que no vale la pena, y os lo digo con toda la sinceridad del mundo, porque después de haber analizado lo que exponen, todos los argumentos contrarios quedan totalmente caídos por el suelo cuando se examinan todo lo que hemos presentado hasta ahora, y no porque yo quiera que sea así, sino porque es el resultado de analizar las cosas como más o menos debe hacerse, sin ideas preconcebidas y buscando con detenimiento y a fondo la verdad. Y el Espíritu Santo está guiando a conocer las cosas que muchos se han negado o se siguen negando a querer conocer. Pero hoy vamos a tener otro vídeo distinto y vamos a ver de quién se trata. Pero además, si os dije que hoy vamos a hacer ya parte temática otra vez, más profundamente, pues va a ser una mezcla de las dos cosas, porque habrá parte temática también. El vídeo que os vamos a mostrar no dura muchísimo, pero después habrá, bueno, algo que no es habitual, no solo una conclusión, sino una conclusión bastante larga. Pero también va a haber un inicio. Sabéis que siempre tratamos con un texto bíblico, y así damos pie a empezar cada una de estas temáticas. Pues hoy vamos a hacer lo mismo, pero antes, ¿cómo no? Vamos a hacerlo con una oración. Padre nuestro, una vez más estamos ante ti para pedirte que nos des el Espíritu Santo, que nos ayude a captar, a entender. Y sinceramente hoy es un día especial, un día en el que tú has mostrado más cosas tan solo hace unos minutos, donde algunas cosas han vuelto a encajar y salen a relucir una vez más, después de, bueno, ya varios meses. Y te lo agradecemos mucho, Señor. Y hoy es lo que queremos mostrar con tu ayuda. Bendícenos, ayúdanos a ser limpios de corazón y a tener plena sinceridad mental para saber desechar los preconceptos y esas ideas que teníamos inculcadas, no correctas. Y tú sabes, Señor, que no estamos yendo contra nada ni nadie, sino que damos tu mensaje, el mensaje que tú has querido para este fin de los tiempos, aunque algunos a esto le llamen apostasía omega. Hemos demostrado, gracias a ti, Señor, que esto no es verdad, pero te queremos pedir que nos ayudes a seguir mostrando a todo el mundo, adventistas y no adventistas, la verdad sobre este mensaje, porque el tiempo se está acabando, y eso sí que no son bromas. Y te agradecemos muchísimo, Señor, por haberlo mostrado. Perdona nuestros pecados y guíanos tú siempre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Sabéis, el texto que os voy a leer ahora es un texto que tengo reservado especialmente, aunque alguna vez os lo he citado, para una cierta temática que tendrá que ver con los judíos en el tiempo del fin, pero del cual a veces uno lee y como siempre no se da cuenta ni de lo que está leyendo, hasta que llega un punto en que Dios quiere que te enteres de algo. Y ese texto es un texto clave, vital, para entender una profecía final, prácticamente final, de todo el sistema de profecías, donde aparece un personaje en medio de esta temática. El texto en cuestión es Romanos
capítulo 11. Y voy a leer unos cuantos versículos. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? ¿De qué personaje está hablando aquí? De Elías. Y mirad ahora la respuesta ante esta angustia de Elías. Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7.000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Podían ser, no sé, 3.500, 9.000 y pico, o 7.000 cita el Señor. Todos sabemos el significado del 7 y lo hemos visto especialmente en estas temáticas. 7.000. 7.000 y gente que está andando con el Señor. ¿Cuándo volverá Cristo? ¿No va a ser al inicio precisamente de este 7º milenio? ¿Y no va a salvar a todo un pueblo? ¿Gente que no habrá doblado sus rodillas ante Baal? Y mirad todo esto como queda enmarcado además, por si fuera poco. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución, se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Una vez más, podemos tener el planteamiento, ¿se está refiriendo al pueblo de Dios? ¿Cuál? ¿Iglesia o nación judía? Bien, es cierto que sabemos que este texto tiene una aplicación directa sobre el pueblo judío, porque él mismo nos lo está diciendo, el apóstol Pablo. Pero evidentemente también sabemos, por equiparación, que el pueblo de Dios, llamado así, como Iglesia Adventista, también va a pasar por lo mismo. Porque habrá muchos que teniendo ojos no verán y teniendo oídos no les dará la gana de oír. ¿Y qué más nos va diciendo? Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre, y hacer salvos a alguno de ellos. Mirad cómo él se sentía judío, lógicamente, era su estirpe, pero su ministerio era a los gentiles, pero él seguía hablando para ver cuántos se podían recuperar entre los judíos. ¿Está pasando ahora lo mismo con los adventistas? Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión, sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú
siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Evidentemente no se está hablando de los judíos. Cuando los gentiles se convierten, no se pueden ensoberbecer por encima de los judíos, porque deben recordar algo. ¿Quién es el que ya estaba? Ellos. Y los demás hemos sido injertados en ese olivo. Pero todo esto se permite para algo, para que ellos a su vez, después, puedan volver a despertar. No todos, evidentemente, ya se sabe, pero sí muchos. ¿Está pasando lo mismo con este mensaje para los adventistas? Los que se están añadiendo al mensaje del ministerio del cuarto ángel, o del cuarto ángel en definitiva, de Apocalipsis 18, ¿tienen que ir contra la iglesia adventista? No. Tienen que denunciar las cosas que se hacen mal allí, pero no es lo mismo una denuncia que una crítica, y eso me gustaría que os quedase completamente claro, porque si decimos que criticar es lo mismo que denunciar, deberíamos decir que Jesús estaba criticando, que Elías estaba criticando, que los profetas estaban criticando. Ellos no criticaban, ellos denunciaban. Hay una gran diferencia. ¿Y todo esto por qué? ¿Por despreciar al olivo? No. Para ver si el olivo puede llegar a reaccionar. Y ese olivo, representado por muchos, lo va a hacer. Y mirad que nos sigue diciendo. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Dios es claro, ¿eh? Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Y esto es profecía. Y hay escritos de Elena White donde se nos aclara a qué se está refiriendo esto. Y es algo que nos debería hacer pensar mucho. Pero tened presente, algo va a suceder con los mismísimos judíos. Y nosotros tenemos un gran papel en juego con esto. ¿Por qué nosotros? ¿A quién se está citando en los primeros versículos? A Elías. Y aparece en este contexto. Y no decimos que el mensaje final es el que lleva el tercer Elías. ¿Hasta dónde deberá llegar este mensaje? Este capítulo nos lo está diciendo, también a los judíos. La profecía los va a despertar, y la profecía hay que mostrarla como es, y entonces muchos se darán cuenta. Pues bien, fijaos que nos ha estado hablando de Elías, en un tiempo prácticamente final. Pues ahora vamos a ir viendo algo más. Vamos a darnos cuenta también cómo hoy habrá una temática de alguien que también ha recibido luz sobre el momento del retorno de Cristo. Y vamos a ir viendo cómo la verdad sigue siendo progresiva y cada vez más detallada.
Y hoy lo vamos a ver, evidentemente, en la historia bíblica, también con las citas de Ellen White, y especialmente con un pastor adventista, Omar Grieve, director actual del programa adventista, La Voz de la Esperanza. A muchos que no seáis adventistas esto os debe sonar muy extraño, pero debéis saber que La Voz de la Esperanza es un programa radiofónico que lleva muchísimos años en antenas, en emisoras de radio, y ha llevado el mensaje de esperanza y salvación a muchísimas personas en este mundo en general. Pues bien, aquí tenéis de la página misma de La Voz de la Esperanza, con un mensaje cristiano de seguridad, de paz y de amor desde 1942. Evidentemente el director no es el mismo del principio, y aquí tenéis al pastor Omar Grieve y Nessie Pitao Grieve, son los directores actuales. Aquí nos cuenta toda la historia de La Voz de la Esperanza. Si os interesa, os detenéis la imagen y os lo leéis, pero yo me voy a centrar básicamente en los dos últimos párrafos. El pastor Omar Grieve nació en Argentina y se mudó con sus padres a Nueva York, Estados Unidos, a la edad de 8 años. Como hijo del pastor Jorge Grieve y Nila Grieve, dedicó muchos años trabajando para el Ministerio de Televisión de Ayer, Hoy, Mañana. Comenzó sus estudios de teología en Costa Rica, luego fue a la Universidad del Plata en Argentina, continuó en la Universidad de las Antillas en Puerto Rico y se graduó de la Universidad de la Unión del Atlántico en Massachusetts, Estados Unidos. Entre sus responsabilidades ministeriales, el pastor Omar Grieve fue director de ministerios hispanos y evangelista en la Asociación de Washington de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en los Estados Unidos. También trabajó como coordinador hispano y evangelista para la Asociación de Arizona. Además, fue pastor de iglesias americanas e hispanas en Nueva York, California y Arizona. Y luego nos describe también a su esposa. Los dos están trabajando para La Voz de la Esperanza. Y como nos dice aquí, su dedicación y amor hacia las almas los impulsa. Su mayor deseo es ser parte del desenlace final de la obra de Cristo en esta tierra, y poder ver a Jesús cara a cara para agradecerle en persona el gran privilegio de haber podido trabajar en el ministerio de salvación. Este señor es Omar Grieve. Y hoy lo que vamos a ver es una predicación del año 2008 de este pastor que lleva por título 6.000 años de pecado. Y bien, vamos a ver, es un decir, porque lo único que vamos a ver es su foto, porque en verdad es un audio. No dura muchos minutos, y es más, he de deciros que los primeros minutos los he cortado porque, bueno, había una forma de hablar hacia algunos pastores o expastores que, en fin, he preferido cortarlo, porque aunque él hacía referencia a personas que habían puesto fechas al retorno de Cristo, quizás lo que se dice allí hay que cogerlo un poco con pinzas en según qué. Pero debido a que considero que no era lo mejor poner una crítica aquí, vamos a empezar su tema justo a partir de cuando él empieza a expresar ya la temática referente a los 6.000 años de pecado. Luego, si la queréis ver entera, seguro que lo podéis encontrar, supongo, por internet. Solo quiero deciros una cosa. Si hasta ahora yo era el loco, o cualquier persona que esté hablando de la fecha del retorno de Cristo es un loco, está haciendo apostasía omega, va contra la Iglesia, etcétera, etcétera, pues ahora estas personas tendrán un grave problema, porque deberán expulsar a alguien más. Y no lo digo para que alguien sea expulsado, ni mucho menos como puede ser este pastor, pero para que se den cuenta que dentro de la Iglesia Adventista aún hay personas que están diciendo las cosas como son. Y esta persona lo dijo en 2008. ¿Y qué dijo exactamente? Estad atentos, no os perdáis nada de lo que dice, porque muchas cosas os van a sonar de las temáticas que hemos presentado hasta ahora. Y después, cuando él termine, vamos a matizar algunos detalles, a añadir algunas cosas, complementándolo
con los temas, los 12 temas que presentamos del tercer Elías. Estad atentos, porque no tiene desperdicio. Vamos a ir a fijar fechas. Se dijo que en el Y2K iba a ocurrir algo. Se dijo que Victor Houteff en 1934 y en 1954 iba a ser el cierre de gracia y iba a comenzar la batalla de Armagedón. Veamos ahora. Vez tras vez se me ha amonestado acerca de fijar fechas. Nunca más habrá un mensaje para el pueblo de Dios que se base en el tiempo. No hemos de saber el tiempo definido, ya sea del derramamiento del Espíritu Santo o de la venida de Cristo. Pero eso no quiere decir que los marcadores del tiempo no podemos estudiarlos. Ahora veamos. Leemos aquí, en 1879 escribió esto. Hay muchos de los que tomaron el nombre de adventistas, han incurrido en el error de fijar fechas para la venida de Cristo. Lo han hecho repetidas veces, pero el resultado ha sido cada vez el fracaso. Se nos declara que el tiempo definido de la venida de nuestro Señor está fuera del alcance de los mortales. Aún los ángeles que ministran a los que han de ser herederos de la salvación no conocen ni el día ni la hora. Empero del día y la hora nadie sabe. Día y hora, no marcadores del tiempo. Su origen. Los judíos místicos, cientos de años antes de Cristo, empezaron a poner fechas. Barnabás, tomando el calendario judío, pensó que Cristo vendría en el año 500 después de Cristo. En el siglo XVII, James Ussher, que usamos la cronología de él, el arzobispo de Irlanda, quiso establecer la cronología de la creación. Esta cronología aparece en los márgenes de la King James. Y estimados, hay un problema. Si seguimos esta cronología, Adán y Eva estuvieron 96 años sin pecar. No tenemos tiempo para ver todo cómo él llega a esa cronología, pero a mí no me gustaría seguir al obispo de Irlanda, sino lo que dice el Espíritu y Profecía. Guillermo Miller lo creyó lo que dijo James Ussher, siendo este parte de su pensamiento escatológico, al pensar que los 6.000 años se cumplirían en 1843 y en 1844, al mismo tiempo que la profecía de los 2.300 días. Muy bien, en el pueblo de Dios, Sylvester Bliss en 1882 empezó a hablar de los 40 años del desierto y luego lo aplicó al mensaje de John C. Wagner cuando la sierva del Señor dio una cita donde dijo: porque el pueblo de Dios no reconoció el mensaje de justificación por la fe, se ha ido al desierto como el pueblo de antaño por 40 años. Y de ahí salió que 1888 más 40 años, llegamos a 1928-29, se rechaza de vuelta el mensaje. Llegamos a Atlantic City, 1968 y 69, no se toca el mensaje de justificación por la fe. Y el año que viene se cumplen otros 40 años y empezaron a poner fechas. ¿Ok? El senador Blair en 1888 propuso una ley dominical que no pasó por 5 votos. Vemos nosotros que ahora todas las profecías se quería que se termine en la batalla turco-inglesa en el Valle de Megiddo y su relación con la batalla de Armagedón de 1917. Además, los testigos de Jehová poniendo fechas. Las predicciones de la vara del pastor, 1931, 1936, 1954, se han puesto fechas. Los 120 años de Noé, que llegarían a 1964. Todavía estamos aquí. Eduardo Sagarra, 1996-97, el Y2K. Pero ahora vamos a ver lo que el Espíritu de Profecía
dice. Recuérdese que la Biblia dice retened lo bueno, descartad lo malo. Y todos estos profesores de Biblia que acabamos de hablar, que algunos han sido disciplinados, otros no sabemos dónde están, todos ellos han predicado del espíritu de profecía. Lo que ellos predican no es el asunto, es la metodología y es a quién apunta el mensaje. Vamos a ver a quién apunta el mensaje. Hace casi 2000 años se oyó en el cielo una voz de significado misterioso que partiendo del trono de Dios decía: he aquí, yo vengo. Sacrificio y ofrenda no los quisiste, empero un cuerpo me has preparado, he aquí yo vengo. En el rollo del libro está escrito de mí para hacer, oh Dios, tu voluntad. Ok, vemos ahora un periodo de la iglesia. La oración de Cristo, veamos, no es solo en favor de los que ahora son sus discípulos, sino de todos los que crean en Jesús por medio de la palabra de sus discípulos. Hasta el fin del mundo, Jesús estaba por entregar su vida para sacar a la luz la vida y la inmortalidad. Cristo, en medio de sus sufrimientos y del rechazo de que es objeto todos los días por parte de los hombres, observa a través de 2000 años a su iglesia que existirá en los días finales. 2000 años se cuenta desde la venida de Cristo, la crucifixión, el bautismo. Alrededor de ese tiempo está hablando que vamos a ver aquí, va la iglesia a florecer por 2000 años. Y ahora veamos, aquí le puse algo en inglés. ¿Y por qué lo puse? Porque es tan exacto que tengo que ponerlo como fue escrito. Y aquí dice así: por más de 4000 años ha continuado la transgresión de Dios y la ley de Dios. 2000, 4000, ahora vamos a ver 6000. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. En el año 31 después de Cristo, 3 años y medio después de su bautismo, nuestro Señor fue crucificado. Con el gran sacrificio ofrecido en el Calvario, terminó aquel sistema de ofrendas que durante 4000 años había prefigurado al Cordero de Dios. Desde el momento que Adán y Eva empezaron a sacrificar, aquí nos dice que pasaron 4000 años hasta la venida del Mesías. Ok, sigamos adelante. Habría sido una humillación casi infinita para el Hijo de Dios revestirse de la naturaleza humana, aun cuando Adán poseía la inocencia del Edén. Pero Jesús aceptó la humanidad cuando la especie se hallaba debilitada por 4000 años de pecado. Parece ser que la sierva del Señor, y perdonen que pase aquí, parece ser de que la sierva del Señor está diciendo un tiempo exacto de la existencia entre el año 1 y el año entre la primera venida de Cristo y su crucifixión. No da el día exacto, porque nadie sabe el día y la hora. Como cualquier hijo de Adán, aceptó los efectos de la gran ley de la herencia. Y la historia de sus antepasados terrenales demuestra cuáles eran aquellos efectos. Mas él vino con una herencia tal para compartir nuestras penas y tentaciones y darnos el ejemplo de una vida sin pecado. Amén por eso. Ahora, deseado todas las gentes. En primer lugar, Jesús aceptó la humanidad cuando la especie se hallaba debilitada por 4000 años de pecado. Como cualquier hijo de Adán, aceptó los efectos de la gran ley de la herencia. La gran ley de la herencia. Llegamos ahora y San Pablo dice: porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo son perdidos. Y ahora viene la sierva del Señor y nos dice: si desde hace 4000 años los justos al morir hubiesen ido directamente al cielo, ¿cómo habría podido decir San Pablo que si no hay resurrección, también los que durmieron en Cristo son perdidos? Tremendo.
Tremendo. No habría necesidad de resurrección. Aquí vemos que la sierva del Señor divide la historia en periodos de 2000, 2000, 2000. Del pecado a la venida del Mesías, 4000. Esos 4000 se cumplen desde su nacimiento a su crucifixión en cualquiera de esos años. Pero ahora miren, y esto es tremendo, en el desierto de la tentación, y esto es lo que a mí me hizo temblar, Cristo estuvo en el lugar de Adán para soportar la prueba que éste no había podido resistir. Aquí venció Cristo en el lugar del pecador, y aquí viene la clave. 4000 años después de que Adán dio la espalda a la luz de su hogar. O sea, cuando Adán dio las espaldas al jardín del Edén y a la vida eterna, pasaron 4000 años. Muy bien, ahora llegamos a los 6000 y vemos aquí, por más de 6000 años, en sus formas de bellezas y el gran cuidado de Dios, este mundo ha sido testigo del amor del Creador. 6000 años, 4000 más 2000, 6000 años. Ussher decía que este mundo en pecado existió por 6000 años, pero luego él modificó un poco y dijo: desde el momento que fue creado Adán y Eva fueron 6000. Aquí vemos que la sierva del Señor nos da algo que parece prestado, pero no lo es, porque es revelado. Y ahora vemos, la obra de destrucción de Satanás ha terminado para siempre. Durante 6000 años obró a su gusto, llenando la tierra de dolor y causando penas por todo el universo. Toda la creación gimió y sufrió en angustia. Ahora las criaturas de Dios han sido libradas para siempre de su presencia y de sus tentaciones. Ya descansa y está en quietud toda la tierra. Prorrumpen los hombres en cánticos. En el libro de Jeremías capítulo 4 es interesante cuando leemos del 22 al 25 o más. ¿Qué nos dice? Miré al cielo y no había más aves. Miré a la tierra, ya no había más sus seres humanos. La tierra se temblaba y estaba vacía. Miré a los astros y ya no había más sol ni luna. Jeremías capítulo 4. Léanlo del 22 en adelante. Y estimados, y lean el contexto inmediato y el amplio. Cuando yo leo a Jeremías capítulo 4, me doy cuenta de que cuando Cristo venga, ¿qué dice Apocalipsis 21? Y no habrá más sol ni necesidad de luna, porque ¿quién será la luz? ¿Ustedes se acuerdan lo que ocurre en la cuarta plaga? De la cuarta a la sexta plaga, el sol calienta ¿cuántas veces? Y luego, ¿qué pasa con el sol? Una oscuridad total, no se ve ni el dedo gordo de los pies, y el frío aterrador. Las tinieblas envuelven. Sea lo que sea, dice, ya descansa y está en quietud toda la tierra. Prorrumpen los hombres en cánticos. ¿Quién? Los justos, no hay otro. Sabemos que Isaías está hablando de los justos. Ahora, estimados, el hombre salió de su Creador perfecto en su estructura y hermoso en su forma. El hecho que durante 6000 años haya soportado el peso siempre creciente de la enfermedad y el crimen es una prueba concluyente del poder de resistencia del cual fue dotado. Tu genética, está hablando aquí de la genética que heredamos de Adán y Eva. Seremos de diferentes colores, seremos de diferentes lenguas, diferentes tamaños, pero todos venimos del mismo padre y madre, Adán y Eva. ¿De qué color es la piel de Dios? No vamos para ese lado, de paso, ustedes saben cuál es la única mención de cabellera roja o piel roja. Es el nombre de Adán. La palabra Adán en el hebreo es hombre de cabeza roja, cabelleras rojas, y algunos dicen de piel roja. Sea lo que sea, ¿de qué color es la piel de Dios? No interesa, lo que interesa es estar con Dios cuando venga y nos llame. Ahora miren, el hogar cristiano,
Página 489. Durante 6.000 años Satanás luchó por mantener la posesión de la tierra, pero se cumplirá el propósito original de Dios al crearla. Tomarán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo y hasta el siglo de los siglos. Amén por eso. ¿Cuál fue el pecado de los días de Noé? Vamos a leerlo en el mensaje escatológico profético más poderoso del Nuevo Testamento. Sí, aún más que otros, porque Cristo mismo lo pronunció. Como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque los días anteriores al diluvio, la gente comía y bebía, la glotonería, se casaban y se daban en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca. Todo siguió igual. Y no conocieron hasta que vino el diluvio y llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. ¡Wow! O sea que como ocurrió en antaño, va a volver a ocurrir. Ahora veamos qué ocurrió antes de Noé. Divorcio, glotonería, crimen, amalgama, manipulación de la genética, algunos lo llaman. No sabemos, no tenemos todas las pruebas, pero yo creo firmemente lo que la sierva del Señor dice en Spiritual Gifts, volumen 5. No había respeto a la propiedad ajena para nada. Poca fe, idolatría y creencias en el más allá. Esto fue la condición y llegó al punto que se formaron guerras entre estos hombres gigantes. Esto lo describe el libro Spiritual Gifts. Esta era la condición del mundo antediluviano. Ahora, ¿qué señales habrá en el comienzo de la última parte del fin, que en el hebreo es et ketz, y el principio de dolores? La última parte del fin. Divorcio, glotonería, crimen, amalgama, no más respeto a la propiedad ajena, poca fe, idolatría y creencias en el más allá, guerras. Es la mismita cosa. Estamos en ese punto. Cristo ya viene. No hay tiempo que perder. Se nos enseña además que menospreciar su aviso y negarse a averiguar cuándo su advenimiento esté cercano será tan fatal para nosotros como lo fue para los que viviendo en días de Noé no supieron cuándo vendría el diluvio. En una parte la sierva del Señor dice que no debemos poner fechas, pero aquí nos dice, nos reta, nos invita, nos dice que si no estudiamos cuándo será la venida del Hijo de Dios, cometemos algo fatal, algo mortal. Nos va a llevar a la perdición. Mi pueblo por falta de estudio perecerá. Ahora miren, velad pues, no sea que viniendo de repente os halle dormidos. Peligroso es el estado de aquellos que cansados de velar, y la palabra velar en el griego es gregoreo, estar alerta. Si alguien se llama Gregorio, ya sabe, una persona alerta. Mientras el hombre de negocios está absorto en el afán del lucro, mientras el amigo de los placeres corre tras ellos, mientras la esclava de la moda está ataviándose, puede llegar el momento cuando el juez de toda la tierra pronuncie la sentencia. Ha sido pesado en balanza y ha sido aliado fal. Ahora, veamos ahora. Aquí vemos que todo terminará alrededor del año 6000. Pero ¿cuándo cae el año 6000? Durante 6000 años la obra de rebelión de Satanás, durante 6000 años su prisión ha recibido el pueblo de Dios. Línea profética que la hermana White está usando. Vamos a ver. Entrada del pecado. Tenemos que llamarlo año 1 porque ahí empieza a regirse tiempo y espacio. Porque cuando nosotros tengamos la inmortalidad y seamos glorificados, no estamos sujetos a tiempo, seremos inmortales. Y el espacio, sí, tendremos nuestro espacio, pero estimados, ya cuando empieza el reloj atómico, estimados, podemos decir que el tiempo, desde el momento que hubo rotación y traslación,
inundación, hubo tiempo, pero no había necesidad de anotarlo. Ahora había una necesidad, porque al Dios darnos 6.000 años, al Dios darnos años, al Dios darnos marcadores del tiempo, no día y fecha de su venida, porque si no estaríamos una semana antes preparándonos y liquidando todas las deudas. Dios lo que hizo, ¿qué es? De la entrada del pecado pasan 4.000 años, pero no nos dice el año exacto. A veces las citas que le leí era el nacimiento de Cristo, a veces era en el bautismo de Cristo, el desierto de la tentación, y a veces las citas que les leí, que se cumplieron los 4.000, era en la crucifixión. Por lo tanto, sabemos que alrededor de esta fecha, de acuerdo a la sierva del Señor, se cumplen 4.000 años de historia en pecado. Lo leímos, no lo pongamos en duda. Alrededor, no sabemos el día y la fecha, pero leímos al principio que desde el momento que Cristo vino hasta que la iglesia sea llevada, la iglesia triunfante sea llevada al cielo, pasarán 2.000 años. Hay que añadir 2.000. Si añadimos, quiere decir que llegamos ¿a qué fecha? Al 2027, 2031, y es el año 6.000. Ahí está el grave problema, cuando utilicemos el espíritu de profecía y la Biblia para nuestras propias conveniencias. Estimados, lo que esto está diciendo la sierva del Señor, Cristo viene aún antes de lo que ustedes piensan. Cristo está a las puertas. Las señales lo dicen. Esta semana vamos a ver la señal de señales. Estimados, Cristo viene pronto. Podemos poner estas fechas, estos parámetros, pero ¿qué ganamos con hacer eso? Aunque contamos los 4.000 años exactos, pero estos 2.000, ¿qué sabemos lo que pasó con el calendario de los tiempos? No podemos nosotros aventurarnos, porque lo que hacemos es vivir en una profecía que no se aplica a Cristo, sino se aplica al sensacionalismo que a mí me conviene. En 1886 puede parecer que la iglesia está por caer, y generalmente muchos de estos predicadores ven los grandes errores de los líderes, y que los tienen, la verdad, lo he visto. Ven los grandes problemas que tenemos nosotros, que tienen los líderes de la iglesia local, que tiene el resto. Pero estimados, la iglesia, aunque parezca que va a caer, no caerá. Ella permanece en pie, mientras los pecadores que hay en Sión son tamizados, mientras la paja es separada del trigo precioso. Y generalmente los grupos que ponen fechas son separadores de la paja. Quieren separar la paja, y nadie ha sido llamado a separar la paja excepto la obra del Espíritu Santo y el ángel con tintero de escribano. Ahora, es una prueba terrible, y sin embargo tiene que ocurrir. ¿Qué cosa? Mientras la paja es separada del trigo. Pero aquí no dio el nombre de un movimiento, de una persona que va a hacer esto. Ahora miren, la piedra mesiánica del juicio divino. Ustedes se acuerdan que les dije esta mañana que la piedra de Daniel 2 es una piedra de juicio. Es el proceso de un juicio que se gesta en el cielo, no con mano humana, cuando va el Hijo hacia el Padre y le da toda la autoridad. ¿Se dieron cuenta ustedes, estimados? Todos los reinos del anticristo serán juzgados, y solo perdurará el reino de Dios. Pero ¿a dónde se establece el reino de Dios? Primeramente, aquí en la tierra. El reino espiritual, el reino físico ya lo conocéis, ese lo esperamos. Pero aquí hay un pueblo que ya está viviendo en el reino y que reconoce al Rey del reino y sus 10 mandamientos. Un pueblo que reconoce que los 3 mensajes de los 3 ángeles terminan en Apocalipsis 18 en el mensaje global, el fuerte pregón, el tiempo de los mártires. Porque cuando empieza el celo de la iglesia primitiva, comienza la persecución.
Porque cuando comience a vivir la piedad, la iglesia como lo era antes, va a molestar a los que nos rodean. Y solo perdurará el reino de Dios. La piedrecita, les dije, viene. Viene un reino establecido por Cristo a destruir el resto de los reinos. Ese es el pueblo de Dios. Tú eres parte del pueblo de Dios. Pongo en duda que una rebelión genuina sea curable alguna vez. Cuando nos rebelamos contra el pueblo de Dios, cuando nos rebelemos contra su mensaje, contra todo aquello que parece que es nefasto, pongo en duda que una rebelión genuina sea curable alguna vez. Cuidado a quien miráis y a quien estamos siguiendo. El cumplimiento de las profecías de Daniel debía alcanzar hasta un futuro lejano. Daniel debía descansar en la tumba, pero hasta el tiempo. Y les dije que el último versículo de Daniel capítulo 12 dice: tú, Daniel, descansa y al fin de los días te levantarás. Pero en el original podemos leerlo de esta manera: y al fin de estos días te levantarás. ¿Qué días? Las reglas de la hermenéutica nos dice que cuando se da una fecha, un tiempo, un marcador del tiempo, hay que irse al contexto inmediato. Y el contexto inmediato, ¿qué dice? 1335 días. Ha llegado el tiempo para que Daniel reciba su heredad. Oh, amén por eso. Ha llegado el tiempo para que como nunca antes se propague por el mundo la luz que le fue dada. Si aquellos por quienes el Señor ha hecho tanto caminaran en la luz, su conocimiento de Cristo y de las profecías concernientes a Él aumentaría grandemente a medida que se acercan a la terminación de la historia de esta tierra. Ha llegado el tiempo que seamos trasladados al cielo. Estimados, ¿cuántas personas más tienen que morir? Porque el pueblo de Dios está esperando que caiga un rayo del cielo para ir a tocar la puerta de un alma, para decirle a tu colega en el trabajo: tengo un secretito, Cristo viene pronto. ¿Quieres conocer de ese Cristo? Estimados, orad, mis hermanos, orad como nunca habéis orado. No estamos preparados para la venida del Señor. Necesitamos hacer una obra consumada para la eternidad. ¡Oh, oh, oh! Y luego ella añade: dentro de 6 rotaciones sucesivas del planeta Tierra, hace más o menos 6.000 años, el Creador organizó y creó el planeta a fin de proporcionar un ambiente ideal para los seres vivientes. Es claro, ella no da fechas, pero sí da marcadores del tiempo. Y estimados, el marcador del tiempo dice que Cristo ya viene. Entre la lobreguez general y miseria moral, el hombre ha peregrinado durante cerca de 6.000 años desde las puertas del paraíso. En este concilio, ustedes ven esta fecha. Oh, qué raro, la sierva del Señor predicando desde el púlpito. Es que ella era la enviada que Dios había mandado. Y entonces aquí estaban los grandes líderes. 1901, texto original. Y allí ella, esas citas, varias de esas citas que di, ella los comunicó a todo el público en Battle Creek. Oh, Jaime White, quien estudiaba cuidadosamente las profecías, enfocaba su atención sobre los eventos que han de suceder antes que vuelva el Señor. En aquellas conferencias que acabamos de ver, se fue reuniendo la base de las doctrinas que hoy sostienen los adventistas del séptimo día. Y mis hermanos, guiadas por el espíritu de profecía. Este es el pueblo que tiene que ir a comunicar el mensaje del primero, segundo y tercer ángel. Mis hermanos, de esa familia, pocos años de estudio de primaria, Dios utilizó y Dios quiere utilizarte a ti. Luego vinieron los primeros presidentes de la Asociación General. Algunos no fueron favorables al estudio de la profecía, como Daniels, aquí lo vemos. Pero otros
Eran hombres diligentes que estudiaban día y noche porque sabían que este es el pueblo elegido por la profecía para ser el pueblo, el último, el único que iba. Y aquí te doy el ejemplo. Al pastor Miranda y a 2 teólogos más lo citaron al Vaticano para responder 3 preguntas. Me senté con el pastor Miranda a hablar en forma personal y me voy a dedicar. Le preguntaron de la inmortalidad del alma, si los adventistas nos uniríamos bajo el comando de la iglesia de Roma para unir todas las iglesias. Y ya saben la respuesta: no, no y no. Pero aquí vino la pregunta que le hizo uno de los líderes y le preguntó esto: si el protestantismo, la protesta ya acabó, el protestantismo ha muerto, no tiene la fuerza de antes y es algo que no existe, porque ustedes están empecinados en seguir. Y le contestó nuestro líder: es que la iglesia adventista es la única que no se ha olvidado en protestar. Seguimos siendo protestantes porque protestamos, y es la única iglesia que no se ha olvidado a protestar. Terminó la reunión, lo citaron una segunda vez, no tengo el reporte de eso, segunda y tercera vez, pero eso quedó en mi mente. Mis hermanos, el mensaje de la Odisea se aplica a todos los que afirman que son cristianos. Los adventistas del séptimo día han reconocido por más de un siglo que el mensaje a los laodicenses también tiene una aplicación especial para ellos, pero no la que dice que estoy al punto de vomitar. No puede ser, no puede ser. Jaime White sostenía que la batalla del Armagedón es la batalla entre Cristo y las naciones de los impíos en ocasión de la segunda venida de Cristo. Otros dicen que no, que Siria y Turquía tiene algo que ver. Lo que yo sí sé es que todo se está por desencadenar ya. Cristo viene. ¿Y tú lo crees? Permítame decir que hay 2 lagos de fuego, uno en cada extremo de los 1000 años. ¡Qué bárbaro es! Hermanos, el último libro del Nuevo Testamento está lleno de verdades que necesitamos entender. Pronto se cumplirán las predicciones incumplidas del libro de Apocalipsis. Predicciones incumplidas. El que dice que toda profecía acabó en 1844 es que no ha leído el Espíritu Profecía, porque hay profecías que están por cumplirse. La línea profética no acabó en esa fecha, sino se reafirmó. La línea profética no acabó allí. La sierva del Señor nos dice que el día principio por año ya no es más después de esa fecha. Pero estimados, aquí ella nos dice que hay varias profecías de Apocalipsis que todavía se tienen que cumplir. Por lo tanto, esta iglesia sigue siendo un movimiento profético que no murió en esa fecha, sino seguimos viviendo hasta que Cristo venga. El reino de los cielos vendría, y aquí esto lo dejo, sin duda el primer escritor cristiano que intentó identificar a Daniel capítulo 12, los 1335 días, y al rey del norte, Daniel 11:36, es el anticristo, una persona maligna. Dijo: ¿quién fue? Hipólito. Para Hipólito los 1290 y 1335 de Daniel 12 relacionados entre sí eran meramente días. Los 1290 días representan el periodo de la guerra del anticristo contra los santos, y el reino de los cielos vendría para que los que sobrevivieran a los 45 días posteriores, es decir, hasta el fin de los 1335. Eso creían los primeros padres de la iglesia. Cirilio de Jerusalén menciona estos días, que es la lucha del anticristo. Jerónimo escribió: pero nuestro pueblo piensa que todas estas cosas se profetizan acerca del anticristo, quien existirá en el último tiempo. ¿Ustedes creen que esos hombres de la iglesia cristiana primitiva no conocían estas profecías? Claro que las conocían y las estudiaban, y claro que Dios los iluminaba, muchos de ellos. Teodoro de Ciro. Y ahí llegamos aquí a los más contemporáneos. No tenemos tiempo, pero mis hermanos, este fue el que cambió todo. El pastor
Estuvo tratando un poco y aquí vemos algunas cosas que ocurrieron, que cambiaron la filosofía cristiana mundial. Pero el pueblo de Dios sabe muy bien que Daniel está al punto de levantarse. Y algunos se preguntarán, ¿cómo usted sabe eso? Terminemos con esto. Hebreos, capítulo 11, versículo 39. Os digo algo, que si la resurrección de Daniel es después de estos días, y estos días no se cumplieron en algún momento en el pasado, veamos esto. Y todos estos, hablando del capítulo de la fe, de todos los grandes patriarcas, inclusive, y todos estos, aunque aprobados por el buen testimonio de su fe, no recibieron el cumplimiento de la promesa. La promesa que se hizo a Daniel aún está en el futuro. No se cumplió con fulano o mengano, no se cumplió con este y aquel. La promesa de Daniel es después de un tiempo marcado exactamente en la Biblia. Por eso el Señor dice, estudiad las profecías de Daniel capítulo 11 y 12, porque ellas os dirán en el tiempo que os encontráis. Pobre Daniel todavía está esperando ahí. Tendré que yo irme al descanso, estimados, tú y otros más. Pues estimados, el Señor te está haciendo un llamado. Cristo viene pronto. Te hallas listo para encontrarte con tu Señor. Apareja un lugar para Él en tu corazón. Estas reuniones no pueden ser solamente información, sino van a ser dirigidas al autor de la vida, al que va a llevar a tus vecinos y a tus amigos y familiares a los pies de la cruz del Calvario. ¿Quién en esta tarde está dispuesto a decirle al Señor, yo estoy contigo, voy a predicar el mensaje del tercer ángel? Amén. Que Dios os bendiga. Pues bien, nosotros no solo vamos a predicar el mensaje del tercer ángel, vamos a hacer también el del cuarto ángel, que es lo que estamos haciendo. Y mirad cómo él ha estado hablando de los periodos finales del libro de Daniel, capítulo 12, como días literales y como algo de futuro. De eso trataremos también próximamente, si Dios quiere. Es un tema que hace tiempo que quiero poder mostrar, pero antes de hacerlo, primero será necesario tratar el tema de los judíos, aunque quizás otra persona de nuestro ministerio también haga eso. Y hay algo que sí llama la atención. Él dice que nadie va a separar el trigo de la cizaña, que eso es cosa divina, y es cierto. Nadie tiene que ir a la iglesia y decir, tú vas a ser salvo y tú no. Pero eso va a ser causa de un mensaje, y eso debemos recordarlo. La labor del tercer Elías va a causar precisamente esto. La predicación del mensaje del cuarto ángel de Apocalipsis 18 va a causar la separación entre el trigo y la cizaña. Viene dada por un mensaje, no porque nadie vaya a cada iglesia y les diga tú sí, tú no, sino por la recepción de cada uno sobre ese mensaje. Y ese mensaje, ya veis que también engloba la fecha del retorno de Cristo. Él habla entre el 27 y el 31. ¿Por qué está diciendo eso? Bueno, hay una cita que en el fondo lo deja un poco perplejo y que sería conveniente que recordáramos para analizar. Habla basada en unas palabras de Elena White sobre 4000 años, que se cumplen en un cierto momento, y que después parece que Elena White lo pone también, pues, un periodo de tiempo un poco después. Y esas citas ya las mostramos al principio de todas estas temáticas. Antes de pasar unas imágenes, me gustaría que, si tenéis Biblia, buscaseis Lucas capítulo 3. Si os dais cuenta, es cuando Juan el Bautista empieza a predicar. Aquí nos sitúa
Lucas, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino de palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. ¿Y él qué hizo? Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. ¿Y qué acontece cuando Juan el Bautista está haciendo esto? Vamos al versículo 21 y nos dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. También Jesús fue bautizado. ¿Y eso cuándo sucedió? En el año 27. ¿Y en qué periodo del año 27? ¿En qué estación del año? En otoño. Si avanzamos un poco, después de la genealogía de Jesús, que ya vimos todo lo que nos indicaba, llegamos al capítulo 4, que nos dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo. Y ya sabéis qué sucedió después de esas tentaciones. Jesús, ¿qué hizo? Venció. Y después, ¿qué sucede? Empieza su ministerio. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Y después sigue diciendo: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer, etcétera, etcétera. ¿Qué conclusión vamos a sacar de estos textos? Una vez más, vamos a recordar la cita de Ellen White, que ahora veremos en imágenes, y también deberemos recordar las temáticas sobre el tercer Elías. Esta cita de Ellen White la debemos enmarcar buscando su encaje en la profecía final. Aparecen Mensajes Selectos, tomo 1, y es esta, que ya mostramos en su inicio, de todas estas temáticas. En el desierto de la tentación, Cristo estuvo en el lugar de Adán, para soportar la prueba que éste no había podido resistir. Allí venció Cristo en lugar del pecador, 4000 años después de que Adán dio la espalda a la luz de su hogar. Separada de la presencia de Dios, la familia humana se había apartado cada vez más, en cada generación sucesiva, de la pureza, la sabiduría y los conocimientos originales que Adán poseyera en el Edén. Cristo llevó los pecados y las debilidades de la raza humana, tal como existían cuando vino a la tierra para ayudar al hombre. Con las debilidades del hombre caído sobre él, y en favor de la raza humana, había de soportar las tentaciones de Satanás en todos los puntos en los que pudiera ser atacado el hombre. Aquí nos dice lo de los 4000 años, y nos lo sitúa ¿en qué momento? En el desierto, en la tentación de Satanás sobre Jesús. Claro, al leer esta cita, uno dice entonces, no es exactamente en el año 31, cuando Cristo muere en la cruz, que acontece en esos 4000 años, y que Ellen White deja tan remarcadamente claro que es así. ¿Qué diferencia de tiempo hay entre esto y la otra cita cuando Jesús muere en la cruz? ¿Qué diferencia de tiempo en la vida de Jesús me estoy refiriendo? Vamos a ir viendo y ahora comprenderemos muchas más cosas. Recordemos precisamente tres textos bíblicos referidos a la persecución a Elías durante los 3 años y medio sin lluvia. Primera de Reyes, capítulo 17, del 1 al 7 nos dice: entonces Elías Tisbita, que era uno de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente.
y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Sería muy conveniente que las personas que no han visto las temáticas del tercer Elías, que presentamos justo antes como el camino que nos iba a introducir a las temáticas de Hay fecha para el retorno de Cristo, las vieran enteras. Porque a partir de allí llegarían a comprender lo que ahora vamos a explicar, pero con unos detalles creo que bastante profundos. ¿Os dais cuenta que aquí se habla de lluvia? ¿Os dais cuenta de un texto que nos sirvió también de punto de partida para estas temáticas, donde también se habla de lluvia? Y se nos habla de un tiempo. Elías dice que no va a llover, y no llovió. Mirad el segundo texto, 1 de Reyes 18, del 41 al 46. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Y dijo a su criado: sube ahora, y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. Antes hemos visto 7.000 que no habían doblado sus rodillas ante Baal. Hablábamos de Elías. Tiempo final. Y ahora, mira, 7 veces. A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube, como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje. Mirad cómo está relacionando la lluvia con el momento de la venida de esa nube como la palma de la mano de un hombre. ¿Os acordáis de la segunda venida de Jesús? ¿No es la misma descripción? ¿A qué lluvia se estará refiriendo? Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo Acab vino a Jezreel. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Y también, sabéis, sería bueno que miraseis los temas de puertas dimensionales, especialmente donde estuvimos hablando también de lluvia. Esas palabras, esas raíces, pero que volveremos a hacer para tratar de un cierto texto, y que nos va a servir para el englobe definitivo de todo. Lucas 4, mirad este otro texto, del 14 al 20 nos dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, o sea, un sábado. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Recordemos que abrir el libro significaba desenrollarlo, El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Jesús vino a predicar el año agradable del Señor. Y si estamos viendo toda la equiparación con el tiempo final, ¿qué va a hacer precisamente el pueblo de Dios? Sino predicar el año agradable del Señor, cuando por fin haya este jubileo, este volver todo a lo que siempre debería haber sido.
Y del 21 al 27 nos va diciendo, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían, ¿no es este el hijo de José? Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días ¿de quién? De Elías, cuando el cielo fue cerrado. ¿Por cuánto tiempo? 3 años y 6 meses. Y hubo una gran hambre en toda la tierra. Y hubo una gran hambre en toda la tierra. 3 años y 6 meses, dicho por Jesús. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón, de lo cual ya estuvimos explicando todo ese significado, tremendo. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio, que también tuvo que meterse en el agua del río Jordán. ¿Cuántas veces? 7. No nos damos cuenta. Limpieza, salvación, en el 7. Pero se nos habla de 3 años y 6 meses. Hambre en toda la tierra, se nos habla del profeta Elías, y vimos que lo que aconteció a Elías iba a ser el reflejo de lo que va a acontecer con el tercer Elías, con los que estén llevando el mensaje al fin del tiempo. Y versículos del 28 al 30. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte, sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Y no lo pudieron matar. 3 años y medio citaba Jesús. Y no lo pudieron matar. Pues bien, no sé si aún no hemos sacado suficiente simbología de esto. Vamos a terminar de aclarar con este otro texto de Santiago 5, del 15 al 20. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías, mirad cómo sale otra vez, era hombre sujeto a pasiones semejante a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. ¿No suena de nada esto? El cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Lluvia temprana, lluvia tardía. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. El mensaje del tercer Elías es un mensaje que tiene también que hacer volver a los que están en el error al camino correcto. Se van a salvar almas, se van a cubrir multitud de pecados. Y eso ya está sucediendo, y aún va a suceder más. ¿Cuántas personas que se han apartado del camino están volviendo por el mensaje del cuarto ángel? ¿Cuántos testimonios hemos recibido ya de ello? Y muchos más que vamos a recibir seguro. Pero no quisiera olvidar este texto. Oseas 6 del 1 al 3. Hemos analizado los 2 primeros. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. Acabamos de ver también el alzar, ¿verdad? En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y ahí está el versículo 3 que aún no hemos llegado a tratar.
y que lo deberemos hacer próximamente. Y conoceremos, y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra, según reza la versión Reina Valera 1960. Este texto deberemos analizarlo a fondo, ir a los originales, buscar su significado, pero creo que ya estamos percibiendo a qué se refiere cuando dice que vendrá a nosotros como la lluvia. Nos hace equiparación aquí de tardía y temprana. Pero después de estos datos que os he mostrado ahora, me gustaría que tuvieseis claro todo esto y que lo analizaréis conmigo. En Lucas 3 se nos dice que Jesús es bautizado. Eso sucedió en otoño del año 27. Justo después de este hecho, fue llevado por el Espíritu al desierto donde fue tentado por Satanás. Jesús venció y empezó su ministerio público, otoño del 27. En otoño se cumplen algunas fiestas judías. Su simbología también se aplicó a Jesús y eso lo deberemos ver más adelante. Pero tened esto presente, ¿eh? Las fiestas judías, todas, absolutamente todas, se cumplieron con Jesús. ¿Habrá aplicaciones posteriores? Las habrá, pero en él se cumplieron todas, y ya no hay necesidad de guardar las fiestas judías, porque Cristo era su cumplimiento. Y algunos se pondrán las manos a la cabeza, porque entre muchos, incluidos adventistas actualmente, están volviendo a judaizar guardando las fiestas que les pertocaba a ellos hasta la muerte de Cristo. Y se acabó. En Cristo se cumplió todo. Y si eso no está claro aún para muchos, vamos a tratar también ese tema si Dios quiere próximamente. No sé cuándo, porque ya sabéis que cuando quiero presentar un tema cuesta, y hasta que Dios no quiere y no toca, no hay forma de hacerlo. Pero tened presente que eso lo vamos a dejar clarísimo, porque hay personas que están cayendo en el error de judaizar. Y Pablo batalló duramente por eso ya en los inicios de la Iglesia. Y lo mostraremos con textos bíblicos y con citas de Ellen White. En la primavera del año 31, justo 3 años y medio después, él murió en la cruz, cumpliendo otra festividad judía en él. ¿O no? ¿No era la Pascua? Durante 3 años y medio, Jesús tuvo persecución, ¿como quién? Como Elías. Y como tendremos nosotros al fin del tiempo, desde el otoño del año 2027 a la primavera del año 2031, fecha del retorno de Cristo, 3 años y medio después de esa situación. ¿Entendemos ahora por qué Ellen White citó esos 4000 años en ese momento? Porque 3 años y medio después es cuando había el término absoluto del cumplimiento de los 4000 años. En la primavera del 2031 va a ser 2000 años después de ese hecho, cuando en el año 31 Cristo muere en Pascua, en primavera, 14 de Aviv, en Jerusalén, en la cruz. Pues bien, creo que este tema da para mucho. Y ahora ya sabemos que no va a ser una persecución de 4 días. Sí que es cierto que debemos recordar esos términos de los días de Daniel 12. Y eso tiene que ver con algo que debe acontecer aún en un futuro ya no muy lejano. Y no solo tiene que ver con la ley dominical, que tiene que ver, sino con algo más que va a suceder en un lugar llamado Jerusalén. Pero todo eso lo veremos en su momento si Dios quiere. Creo que después de presentar la temática de este pastor, algunos deberán plantearse realmente qué tendrán que hacer. Este señor, que yo sepa, aún es adventista y es pastor, y ya veis en qué cargo está ocupando.
No se puede hacer fuera a la gente o tacharla de apostasía omega porque sí. Él mismo refiere que hay que estudiar a fondo la Biblia y qué más, los escritos de Ellen White, y allí se aclara todo, todo. Y los que aún dicen que después de 1844 no puede haber más fechas, se están equivocando porque Ellen White no lo aplicaba a lo que normalmente se dice que es, y lo hemos demostrado a lo largo de 29 temas, y otro que era el de Cosí, que próximamente también deberemos mostrar, porque hay personas que no lo han visto aún, y hay detalles que no salen en todas estas temáticas. En fin, creo que por hoy es más que suficiente para pensar, y para tener claro que ya nos podemos ir preparando, porque aunque nuestra vista está puesta en el retorno de Cristo en la primavera del 2031, en Pascua, ya sabremos qué día y hora no podrá ser, y sobre eso aún deberemos hablar más, porque hay muchas cosas aún por mostrar. Deberemos recordar que antes, 3 años y medio, empiezan graves problemas. Por tanto, no hagamos una vista tan lejana, porque 3 años y medio antes algo va a acontecer que ya nos hará definir plenamente en qué bando estamos. Ya no habrá prórrogas, o blanco-negro, o con Cristo o sin Cristo, o con Cristo o con Satanás, aunque se digan pueblo de Dios algunos. Haber rechazado el mensaje del cuarto ángel, del tercer Elías, va a terminar fatídicamente la vida de muchos. Que Dios nos ayude a estar centrados, porque lo necesitamos plenamente. Pero recordemos, después de ese margen de angustia, de ese tiempo de angustia, nuestro Mesías viene, nuestro Salvador viene, y por fin podremos estar en paz con Dios. Vamos a terminar con una oración. Padre, te estamos muy agradecidos por tus palabras. Tú bien nos dices y nos adviertes, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento, por haber rechazado el conocimiento. Y eso es lo que no queremos que nos suceda, Señor. Porque tú estás dando luz y la queremos abrazar toda entera, porque abrazar la luz que tú das es abrazarte a ti. Y nosotros queremos ser también luz para el mundo, para que reaccionen adventistas y no adventistas, todo el mundo pueda saber la verdad y darse cuenta que todas las señales se están cumpliendo precipitadamente en nuestros días. Y aún los acontecimientos serán más rápidos. Lo estamos viendo cada día en las noticias. Y pronto todo esto va a ser ingobernable. Pronto Satanás será el dueño prácticamente de este mundo. Y solo en ti podemos tener salvación. Ayúdanos a no perder el tiempo, Señor. Ayúdanos a ser conscientes que ahí fuera hay millones de personas que no saben nada de nada. Y deberemos abrirles los ojos con tu poder, con el poder del Espíritu Santo puesto en nosotros. Haz que nuestras palabras y nuestros hechos acompañen el mensaje final. Y que esos 7.000 que tienes ahí fuera, un número simbólico evidentemente porque ahora son muchos más, salgan también y se añadan a tu pueblo, Señor. Haz tú la criba que tengas que hacer con el mensaje. El zarandeo ya ha empezado y va a seguir en su plenitud. Ayúdanos a no caer, Señor, a ser firmes hasta el final. Bendícenos, Señor. Bendice a tu pueblo alrededor del mundo, los que tú sabes que son tu pueblo, se digan adventistas o de cualquier otra denominación o incluso ateos o de cualquier otra creencia. Tú tienes un pueblo aún en todas partes. Ayuda a salir, Señor, de ellos, a los puros, a los que son tuyos. Y ayúdanos a llegar con tu mensaje y con tus profecías a todo el mundo y también a los judíos, porque allí hay una gran clave para tu retorno. Perdona nuestros pecados, Señor. Guíanos paso a paso en esta vida y en el conocimiento de tu palabra.
y que nada ni nadie nos pueda parar. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.